Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor. Mis amados, hoy es martes 27 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en esta transmisión. Recuerde que estamos en nuestra clase semanal En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Vaya sacando su libro, prepárese, hoy vamos a ir a la lección 8, día 2, y vamos a hablar de manera ya más de lleno, vamos a hablar acerca de este tema, de lo que implica tener una conciencia tranquila. Así que le voy a pedir por favor que también saque su Biblia y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 12, primer libro de Samuel, capítulo 12. Y hoy vamos a mirar un testimonio muy interesante de parte de Dios para con el pueblo de Israel y sobre todo para nosotros, cómo este testimonio nos va a afectar y nos pone un ejemplo extraordinario. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. En lo que usted lo busca, vamos a compartir rápidamente la liga de nuestra sesión de clase con todos mis hermanos que nos acompañan desde su casa, ¿verdad? Donde quiera que usted nos acompañe, sea usted bienvenido. Nuestros hermanos que nos acompañan desde la Ciudad de México, sean bienvenidos. En el Estado de México, en el interior de la República, nuestros hermanos allá en Michoacán, en Oaxaca, ¿verdad? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y en otras partes de la República, en Estados Unidos y en América Latina. El Señor esté con ustedes. Gracias por estar al pendiente y estar siguiendo nuestras transmisiones y después los videos en la plataforma de YouTube. Dios les bendiga. Quiero platicarles un poquito. Ya estamos prácticamente terminando nuestro audiolibro del lunes. ¿A quién pertenece el dinero? La próxima semana les estaré anunciando cuál es el nuevo audiolibro que vamos a estar nosotros leyendo. Y espero que sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Recuerden también que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura de Robert Murray McCheyne, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y espero que usted se una con nosotros a estas lecturas de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al texto, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, Señor, nos acercamos a tu trono para recibir, Señor, tu enseñanza, tu misericordia, Señor, a través de tu palabra que nos muestra el modelo que debemos seguir, el carácter de tu Hijo Jesucristo. Ciertamente por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, por nuestra voluntad, es imposible, Señor, forjar un carácter completamente íntegro, completamente santo, Señor. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, Señor, si no hemos sido justificados y lavados por tu Hijo Jesucristo.
Permite, Señor, que al contemplar, Señor, el desafío y estar, Señor, ante el glorioso sacrificio de tu cruz, podamos, Señor, reconocer cuánto nos falta y que solamente podremos lograrlo si nos apoyamos en ti. Permítenos, Señor, entender lo que significa tener una conciencia limpia. Ayúdanos, Señor, para vivir un avivamiento real, no solo emocional y superficial, un avivamiento real que impacte las vidas de nuestro prójimo, pero sobre todo que te dé la gloria. Ayúdanos, Señor, en este propósito, te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén y amén. Mis hermanos, pues sean ustedes bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live y posteriormente pues estaremos viendo esta clase a través de YouTube. Amén. Pues bueno, vamos a estar llevando, si alguien me puede ir apoyando con algunas citas o comentarios, los quiere ir llevando ahí en los comentarios, se los voy a agradecer. Si no, voy a hacer lo posible por estar compartiendo algunos de ellos. Esto es muy interesante, esta lección del día de hoy va a ser muy interesante porque nos va a sentar un precedente muy importante. Recuerde usted que Samuel fue el último de los jueces. Recuerde usted que hubo un periodo en el cual el pueblo de Israel pues estuvo gobernado, si se le puede llamar de alguna manera, estuvo llevado por un periodo que se le conoce como el periodo de los jueces. Entiéndase, estos guerreros, caudillos, libertarios, que durante prácticamente 400 años estuvieron siendo instrumentos de Dios para liberar a su pueblo en situaciones de opresión y peligro. De este grupo de jueces, Samuel fue el último juez. Y cuando usted lee el libro de los jueces, pues va a ver que los jueces no eran precisamente unos dechados de virtud. Cada uno tenía algunos detalles en su carácter. Y Samuel, pues bueno, en un determinado momento, este hombre ya consolidado como un líder espiritual, como un guía del pueblo de Israel, le hace una pregunta al pueblo, los convoca para hacerles una pregunta. Este líder, que fue Samuel, proveyó estabilidad y liderazgo durante muchos años y fue pues prácticamente el líder espiritual, el profeta que estuvo en el proceso de la transición de este periodo de los jueces al periodo de la monarquía, ya que es Samuel el que va a ungir a Saúl, que es el primer rey de Israel, y posteriormente va a ungir a David, ¿ok? Y a través de aquí pues se va a establecer ya la casa dinástica de David, donde el Señor va a establecer su promesa mesiánica. Muy bien. Teniendo este panorama esencial, el primer libro de Samuel, capítulo 12, nos va a presentar en estos breves capítulos, en estos breves versículos, nos va a presentar un ejemplo y un testimonio de verdadera integridad y sobre todo de cómo debemos nosotros entender lo que es tener la conciencia limpia, conciencia tranquila. Hablamos de esto muy poco el día de ayer, mirando el testimonio de fe y los textos bíblicos que nos llamaban a tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Samuel era un hombre que tenía la conciencia limpia, sin ofensa, delante de Dios y delante de los hombres. Pero quiero que me entienda esta parte. Uno puede decir que tiene la conciencia limpia. Uno puede decir de sí mismo que tiene la conciencia limpia. Sin embargo, uno puede autoengañarse. Uno puede decir de uno mismo las mejores cosas. Incluso uno puede decir que tiene una excelente relación con Dios y que es una persona justa y espiritual e íntegra, pero la realidad es que debemos de ser examinados. Debemos de ser medidos. Ciertamente el criterio de la gente puede ser una regla bastante no fiable. Pero es muy interesante porque ciertamente estamos expuestos al escrutinio de los que nos ven.
De hecho, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 3, donde Pablo le expone a Timoteo los requisitos que debe tener la persona que desea servir al Señor. Presta atención, dice en el versículo 7, 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, de los que no son necesariamente creyentes, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué significa tener una conciencia tranquila? Es la gran pregunta que nos vamos a hacer en esta sesión el día de hoy. Nuestro material en la página 143 nos recuerda que tener una conciencia tranquila significa, subraye eso, tener una conciencia tranquila significa que no hay ninguna obstrucción en nuestra relación con Dios y con los demás. Eso es tener una conciencia tranquila. Que tú puedes ir a la presencia del Señor en paz, tranquilamente, y puedes acercarte a tu prójimo, a las personas a tu alrededor, tranquilo, no debes absolutamente nada. Tener una conciencia tranquila significa que somos cuidadosos, evitando pecar contra Dios o contra los demás con nuestras palabras, acciones o actitudes. Es decir, una persona que tiene la conciencia tranquila camina con cuidado, habla con cuidado, piensa con cuidado. Un gran desafío, ciertamente. Tener una conciencia tranquila significa que cuando pecamos, porque de una vez le digo que incluso los que tienen una conciencia limpia pueden pecar y pecan. Cuando usted peca y quiere tener una conciencia limpia o quiere mantenerla limpia, usted se arrepiente rápidamente, si no es que inmediatamente, y admite su falta a todos los que usted ofende y les pide perdón. No les da disculpas, les pide perdón. Pedir disculpas es mostrar una excusa. Les pide perdón y esto me parece muy importante y es una nota que tengo aquí interesante, y hace cualquier restitución que sea necesaria. Pedir perdón implica, y lo vamos a ver más adelante en nuestras lecciones siguientes, implica muchas cosas. No solamente es verbalizar, sino también implica el buscar restituir. ¿Ok? Tener una conciencia limpia hacia los demás significa que hemos dado los pasos que han sido necesarios para lidiar con cualquier pecado que hayamos podido cometer con otra persona, a otra persona. El Evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo dicen prácticamente lo siguiente: si tu mano te hace caer, córtala. Si tu ojo te hace caer, sácalo. Si tu pie te hace caer, te hace tropezar, córtalo. No está diciendo, presta atención, de manera literal que usted debe de mutilarse a sí mismo, automutilarse, autoflagelarse. No. Lo que está diciendo, está utilizando un lenguaje figurado, una hipérbole, en la cual está diciendo, tenemos que ser radicales en nuestra forma de lidiar nosotros mismos con nuestro pecado. Es decir, si yo tengo una propensión carnal en mi concupiscencia a inclinarme a actuar mal, a ir por el mal camino, a tomar malas decisiones, a poner mis ojos donde no debo, a acercar mis manos y la obra de mis manos hacia cosas que no me edifican y lastiman a mi prójimo. Si yo tengo la propensión, por mi condición caída, de ir tras ciertas personas o ciertos lugares o juntarme, yo voy a limitarme a mí mismo. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir que uno debe limitarse a sí mismo. El cristiano, por el poder que le da el Espíritu Santo, tiene dominio propio y puede limitarse a sí mismo. Y esto puede parecer una cuestión negativa, pero al contrario es positiva, porque usted se gobierna bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso significa que usted, como lo acabamos de leer, ha dado usted los pasos necesarios para lidiar con cualquier pecado. Y eso implica incluso a veces tomar acciones, decisiones que pueden afectar su reputación, que pueden afectar su comodidad.
Tener una conciencia tranquila significa que puede mirar a todos los que conocen a los ojos sin vergüenza. Que puede mirar a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos, a sus vecinos, a su jefe, a sus compañeros de trabajo, etcétera. Puede mirar a todo su prójimo a los ojos sin vergüenza, consciente y a sabiendas de que usted ha actuado bien en lo que depende de usted. ¿Tiene usted una conciencia tranquila? Esta es una pregunta vital que debemos responder. Que debemos responder delante de Dios, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a respondernos a nosotros mismos y nos va a llevar a acercarnos a muchas personas con las cuales tenemos asuntos sin resolver. Y esto va a ser el inicio de un avivamiento en su vida. No solamente a un nivel horizontal de usted con Dios, porque la gente cuando quiere evadirse de sus responsabilidades se pone muy espiritualoide y dice, no, yo estoy muy bien con Dios, yo estoy muy bien con Dios, yo no tengo ningún problema con Dios, con nadie, yo solo y Dios, yo voy a la iglesia, yo voy a ver a Dios y yo no me junto con nadie porque todos son esas cosas vanas y necias que muchas personas inmaduras dicen. Pero en la realidad, mis amados, es que tenemos asuntos pendientes y por esa razón nuestra conciencia no está tranquila. Permítame compartirle una pequeña fragmento del libro Vivir con Integridad y Sabiduría del doctor Miguel Núñez. Este libro me ha ayudado bastante a entender este tema. Lo leí hace ya algunos años. De hecho, tengo el privilegio de que nos haya dedicado este libro el mismo doctor Miguel Núñez, y bueno, pues es una bendición, pero quiero compartirle, hay un capítulo dirigido específicamente a hablar acerca de qué implica tener una conciencia limpia o qué significa este asunto de la conciencia. Le voy a leer rápidamente unas cuantas notas que me parecen importantes, porque estamos hablando acerca de qué significa tener una conciencia tranquila. Y para ello, pues primero, como le comentaba, tenemos que definir qué es la conciencia. Y cito, la palabra conciencia viene del latín conscientia, que significa estar consciente o apercibido del bien y del mal. Esta palabra está formada por el prefijo con, junto a, y scientia, hablando acerca de ciencia o conocimiento. En griego, la palabra conciencia es syneidesis, cuyo significado literal significa conocimiento conectado, aquello que conecta el conocimiento de lo moral y lo espiritual. Entonces, podemos decir que conciencia es aquello que en nuestro interior juzga lo bueno o lo malo de una idea, un pensamiento, actitud o acción. Por otro lado, el diccionario de ética cristiana y teología pastoral define la conciencia como, y cito, la faceta interna de la vida del individuo en la que se desarrolla el sentido del bien y del mal. Nuestra conciencia nos incita a reaccionar de acuerdo con el código de moralidad que he aprendido, ya sea con una sensación de culpa o de bienestar frente a cursos de acción pasados o potenciales. Los cristianos entienden la conciencia como la guardiana de la integridad de la persona. Fin de la cita. Esta fracción me gusta mucho. La conciencia como la guardiana de la integridad. Me parece interesante esto. Leo otra fracción. Dice, por otro lado, la Enciclopedia del Cristianismo define la conciencia como la facultad de la personalidad humana que decide el valor moral de sus acciones. Es una facultad que ve las acciones, las de los otros y las nuestras, y decide qué valor moral tienen, si bueno o malo. Y la palabra de Dios testifica acerca de la existencia de esta conciencia. Pero no solo la palabra habla de ella, sino que también vemos evidencias en nuestra propia vida.
Y cita el pastor Núñez una anécdota. Dice, en una ocasión una persona que se ha identificado como atea toda su vida se acercó a mí y me dijo que estaba en un grave problema. De inmediato le pregunté cómo podía ayudarla, a lo que esta persona me respondió, yo no puedo orar porque tú sabes que nunca he creído en Dios y lo máximo que él me puede responder es, tú nunca has creído en mí. Pero si tú oras, quizás a ti sí te escuche. Cuando terminó de hablar, le dije, ¿sabes qué? Me acabas de convencer una vez más de que lo que la palabra de Dios dice es verdad. A lo que la persona respondió, ¿a qué te refieres? A que tú sabes que hay un Dios. Le respondí, me acabas de pedir que le ore a un Dios que según tú no existe, porque quizás Él me va a oír. Tal vez la mente de esta persona la había convencido de que Dios no existe, pero su conciencia la trajo a mí ese día para que le pidiera a Dios que intercediera por esta persona. Qué impresionante, ¿no es así? Me parece impactante cómo, a través de estas definiciones podemos dar una mirada de qué significa la conciencia y qué responsabilidad tiene actuando en nuestras vidas. Me gustaría que miráramos nuevamente el ejemplo de Samuel como una persona que actuó para afirmar, y no solamente afirmar, sino atestiguar la tranquilidad de su conciencia. En el capítulo 12 del primer libro de Samuel, la nación entera se reunió para escuchar a Samuel. Ella era un hombre mayor, con una reputación bien conocida, y él le hace a la multitud de la nación una pregunta extraordinaria y recibe una respuesta excepcional. Voy a volver a leer el texto y vamos a hacer algunos comentarios. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Él ya había respondido a este clamor de que querían un rey como las demás naciones. Versículo 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Ya tienen el rey que me pidieron, ya tienen un líder. Dice, yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. O sea, llevo toda mi vida sirviéndoles a ustedes al servicio del Señor. Y hace esta declaración en el versículo 3. Me parece impactante. Él dice, aquí estoy. Aquí estoy. Él se presenta a sí mismo. Nadie lo arrastra al tribunal, nadie lo arrastra en audiencia pública, nadie lo tiene que exhibir. Él mismo se pone al frente a la mirada y al escrutinio de una multitud a la cual él ha servido durante muchos años. Y yo creo que si nosotros tuviéramos la temeridad de hacer esto, por ejemplo, como padres, si tuviéramos la temeridad de hacer esto como responsables de algún cargo en nuestro trabajo, si lo hiciéramos como líderes en nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, ¿qué respuesta tendríamos? La mayor parte de las personas hace estos exámenes cuando ya está en un problema, cuando ya ha sido expuesta o exhibida por una mala conducta o un mal manejo. Pero pocas son las personas que se exponen a este examen y este escrutinio para manifestar que tienen la conciencia tranquila. Y nuevamente enfatizo, yo puedo decir que tengo una conciencia tranquila. Muchas personas que hoy están en la cárcel, muchas personas que han cometido actos atroces, dicen que tienen una conciencia tranquila, que ellos están bien, que no tienen ningún problema con nadie. Los demás tienen un problema con ellos. Y esto es importante entenderlo. No es la palabra del hombre la que rige
si tenemos una conciencia tranquila o no. No es la voz de una multitud, pero ciertamente somos personas expuestas. Tenemos una multitud de gente que nos observa. Todos los días somos medidos, juzgados y estudiados por todas las personas que nos observan. Y sobre todo nuestras familias que nos conocen sin máscaras, nuestras personas con las que trabajamos que nos conocen cómo nos manejamos, las personas con las que nos relacionamos de una manera cotidiana nos ven, nos observan y saben que hay una coherencia o incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso el presentarnos es un acto que la Biblia respalda. Samuel se presenta y dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, es decir, delante del rey. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os lo restituiré. Permíteme leer este mismo pasaje, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, para que podamos tener una perspectiva pues más clara, ¿verdad?, acerca de este pasaje. Dice el texto: ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey y un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. Yo quiero que pensemos cómo Samuel pudo haber dicho esta palabra, este discurso, si hubiese estado a una audiencia de nuestros días. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? El examen, el escrutinio. Mis amados, tener una conciencia tranquila significa que no tenemos cosas ocultas entre nosotros y Dios y entre otras personas. Esto es muy importante. Quisiera nuevamente hacer otra cita, leer algún otro fragmento del libro del pastor Miguel Núñez, Integridad y Sabiduría, y dice el texto: otros definen la conciencia como el testigo interno de lo que es la responsabilidad moral. En otras palabras, cuando yo hago algo bueno o malo, en mi interior hay una voz que se levanta como testigo, aprobando o condenando mis acciones y también mis pensamientos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de la conciencia como un testigo en más de una ocasión. Romanos 2 del 14 al 15 lo leímos ayer: porque en cuanto los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Este pasaje nos deja ver que en el ser humano hay una conciencia que le dicta lo que es bueno y lo que es malo, y que le sirve también como un testigo interno de todo lo que cree, dice y hace. Como resultado, ese testigo a veces lo acusa y otras veces lo justifica, y es capaz de juzgar no solo sus pensamientos, sino también sus acciones, actitudes e ideas. Presta atención. Este mecanismo extraordinario que solo Dios en su perfección pudo haber diseñado y puesto en el interior del hombre para juzgar palabras, pensamientos, actitudes y motivaciones, Dios, sin ser una persona, conversa con nosotros y nos responde acusándonos o defendiéndonos. A través de la conciencia, Él obra en nosotros. Este testigo ha estado presente desde muy temprano en la historia de la humanidad. Observe lo que dice la Biblia en Génesis 3 del 7 al 11. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto.
Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios pregunta a Adán y Eva, ¿quién les ha hecho saber que estaban desnudos? Pues en el huerto no había nadie más que ellos y de repente estaban escondiéndose porque se vieron desnudos. Su conciencia se lo hizo saber, ese testigo interno que Dios mismo puso en el corazón de Adán y de cada ser humano para hacerle saber lo que está bien y lo que está mal. Yo quiero hacerle una pregunta, mi amado, mi amada, acerca del testimonio de Samuel y lo que implica tener una conciencia limpia, o lo que significa. ¿Por qué piensa usted que Samuel pudo exponerse de esta manera tan vulnerable y puede actuar de una manera transparente con la gente que lideraba? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pudo ponerse en esta posición de vulnerabilidad? ¿Por qué pudo exponerse de esta manera? ¿Por qué pudo ser transparente con el pueblo que lideraba? ¿Por qué pudo hacer esto? ¿Qué es lo que piensa usted? Definitivamente, creo que podemos percatarnos de que Samuel era un hombre que estaba en paz con Dios. Era un hombre que había servido a Dios toda su vida, desde su más tierna infancia. Pero sobre todo era alguien que tenía un ejercicio de arrepentimiento constante, que buscaba el rostro del Señor. ¿Por qué pudo ser así? Mis amados, nosotros podemos tener la fuerza para ser vulnerables, la fuerza y la integridad para ser transparentes, si somos dependientes de Dios, si hemos confesado nuestros pecados, si hemos actuado en su consecuencia en corregirlos, en sacarlos de nuestra vida. Eso nos va a hacer que nos paremos con humildad, pero sobre todo con transparencia delante de nuestro prójimo y podamos tener una conciencia tranquila de cualquier cosa que se nos acuse. Y no vamos a responder de una manera irritable o agresiva o defendiéndonos de una manera exagerada, porque usted está tranquilo, porque usted no debe nada. Tiene usted una conciencia tranquila. El pueblo de Israel, a los cuales este hombre de Dios habló, lo conocía bien. Había visto toda su vida, lo habían visto expuesto, lo habían visto de alguna manera como una persona, un líder a quien debían de seguir, pero lo observaban, le prestaban atención a él y se podían dar cuenta de que había una coherencia entre lo que él decía y lo que él hacía. Por eso pudieron dar esta respuesta extraordinaria y dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado. Primero de Samuel 12:4. Ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Has actuado de una manera íntegra. Como Samuel, usted y yo, mi amado, mi amada, debemos estar dispuestos a dar la cara ante cualquier persona que conozcamos para no darle a nadie, la oportunidad de acusarnos de haberles hecho daño y nunca haber buscado la restitución del agravio. Vaya que esto sí es uno de los temas más difíciles, porque pocas son las personas que tienen el valor dado por Dios de exponerse a este examen. Y si es que salen bien, gloria a Dios, pero la mayoría de nosotros quizás saldremos mal. Y el punto es, ¿qué haremos cuando somos acusados? ¿Qué haremos cuando somos señalados? ¿Qué haremos cuando se revelan nuestras pecas, arrugas y verrugas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enojarnos? ¿Vamos a jactarnos? ¿Vamos a encubrir? ¿Vamos a negar? ¿Vamos a decir que nosotros tenemos otra información?
o vamos a resolverlo? Vamos a acercarnos a buscar el perdón, a buscar la restitución. Este hombre, Samuel, podía pararse frente a toda aquella multitud, una multitud, y no hubo ni una sola persona que pudiera decir, no, tú, Samuel, hiciste esto, porque si algo le encanta a la gente es tirar tomates y cebollas a las personas públicas, a las personas que están, que se exponen de esta manera. Si nunca falta no eres tan perfecto. Siempre hay alguien que quiere estar tirando tomates y cebollas. Y en el 98% de los casos, muchos de esos tomates y cebollas, aunque sea uno o dos, nos tocan. Pocas son las ocasiones en las que hay un 2% de personas, como en el caso de Samuel, que se encuentra en un estado de absoluta integridad y absoluta irreprochabilidad. Nadie puede decir nada en contra de Samuel. Nadie. La vida de Samuel nos muestra la meta que debemos de tener. Ser íntegros. Si usted se parara frente a todas las personas que usted conoce y les hiciera las mismas preguntas que Samuel hizo a los que le conocían, ¿obtendría usted, obviamente con otras palabras, pero la misma respuesta? ¿Tendría la respuesta de que usted es una persona íntegra, que puede decir que tiene una conciencia limpia, que no ha hecho absolutamente nada en contra de su prójimo? ¿La respuesta sería la misma? ¿Que su conciencia está tranquila y no tiene ningún acusador? O en el contraste, en el otro lado del espectro, usted recibiría una respuesta completamente diferente, un no rotundo, y podría levantarse manos y señalarle, y justificadamente, porque usted tiene una conciencia y su testigo interno le dice lo que está diciendo esta persona no es mentira. Algunos podrían justificadamente acusarle, señalarle de haberles hecho daño, de haber actuado de una manera no cristiana, no coherente, incluso de haberles hecho daño y de no haber hecho absolutamente nada para buscar la restitución. Si usted se parara delante de un grupo de personas homogéneo, su familia, sus compañeros, sus hermanos, agréguele usted a las personas que quisiera, que lo conocen, y la pregunta es, ¿podrías pararte y decir las mismas palabras de Samuel? ¿Y qué te diría la multitud a ti? Porque de Samuel pudieron decir, no tienes nada en tu contra. Nunca has tomado nada, nunca has agraviado, nunca has calumniado. No tienes absolutamente nada de qué temer. Mis amados, nuevamente quiero mencionarles algo acerca de la importancia de la conciencia en nuestros días. Hubo una época, dice el pastor Miguel Núñez, hablando acerca de la conciencia del hombre en nuestros días. Hubo una época en que las personas eran más sensibles a la voz de su conciencia, como ya mencionamos anteriormente. Pero la conciencia necesita de la ley de Dios. Y en la medida en que la sociedad ha ido rechazando esa ley de Dios, negando así la existencia de valores absolutos, en esa misma medida la conciencia de los individuos y por lo tanto de la sociedad se ha ido debilitando. Entendemos que esto se ha producido en parte porque esa conciencia no fue bien formada e instruida. La adormecimos, la anestesiamos y a veces de manera parcial, y cuando su testimonio comienza a acusarnos, entonces aplicamos anestesia general. La hacemos insensible. El apropiado funcionamiento de la conciencia es vital en una sociedad, sobre todo en una sociedad de valores relativos, es decir, donde puede que para ti algo sea malo, para mí no lo es, y puede que para mí algo sea malo y para ti no lo es, y si está bien para ti, pues puede que para mí no lo esté, pero así está bien. Cada quien ve las cosas de una manera particular y eso es respetable. Si para ti el cielo es rosa, para mí es azul y yo debo de respetar eso, aunque es una senda tontería. Aunque digas una irracionalidad o una cosa absurda, yo tengo que aceptar lo que está mal para no ofenderte.
para quedar bien contigo. Y esto no puede ser así. Los valores relativos no son relativos. Los valores son o no son. Algo es justo o es injusto. No puede ser medio justo. La santidad no es algo relativo. Es eso o no es. Algo no puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Es una regla de la no contradicción. Vivimos en una sociedad de valores relativos, sin conciencia. Lamentablemente nuestra generación posmoderna juzga lo bueno o lo válido de una acción pasada, presente o futura de acuerdo al estándar moral de una sociedad que ya no cree en valores absolutos y en términos del beneficio que se obtendrá al realizar dicha acción. Si me conviene está bien, si no me conviene no está bien. Eso no es absoluto, es una cuestión relativa. No podemos vivir en el relativismo, es un caos. Es un caos siempre y cuando a mí no me toque. Si no, todo está bien. Pero cuando me toca, no me gusta. No me gusta. La muerte de muchas personas puede ser justificable y mucha gente votaría por la destrucción de su prójimo, pero hasta que le toca, hasta que sienten la espada aquí en el cuello, es cuando dicen, cambié de opinión. Y así va la gente por ahí, cambiando de opinión. Creyendo que ser hombre o mujer es algo relativo. Creyendo que la muerte de un nonato es algo relativo. Creyendo entonces que las atrocidades de hoy, de la injusticia, de la corrupción de nuestros políticos, que las aberraciones que hoy se hacen en las iglesias en función de quedar bien con el mundo. Si para ti está bien, mi hermano, pues para mí también debe estarlo. Y la Biblia, pues, es relativa. Hay algunas cosas que sí y otras cosas que no. Así dicen estas personas. Pero mis amados, Dios es el mismo. Y Él no cambia. Me encanta porque esta expresión de no cambio lo dice en el contexto de Malaquías hablando acerca del divorcio y el adulterio. Dice, yo Jehová no cambio. Aborrezco el divorcio. ¿Tú crees que Dios ha cambiado su opinión al respecto? Porque dice, bueno, pues como ya les dan pensión, pues entonces ya está bien. Bueno, pues como, no sé, cualquier justificación. Volvamos a nuestro tema y entendamos una cosa. Nuestra conciencia es el testigo interno que nos lleva a vivir con integridad. Y tenemos que limpiarla, y tenemos que examinarla, y tenemos que hacerla sensible. Y sobre todo tenemos que nutrirla con la palabra de Dios para que pueda tomar verdaderamente decisiones sabias, pueda ser un consejero fiel en momentos difíciles. Vuelvo nuevamente a la lectura. El apropiado funcionamiento de la conciencia es vital en una sociedad, sobre todo en una sociedad de valores relativos, que ha removido los frenos y mide todo en función del beneficio que puede o no obtener. Una sociedad de valores relativos sin conciencia es funesta. Lamentablemente nuestra generación posmoderna juzga lo bueno o lo válido de una acción pasada, presente o futura, de acuerdo al estándar moral de una sociedad que no cree en valores absolutos y en términos del beneficio que se obtendrá al realizar dicha acción. El problema de una conciencia adormecida por el relativismo de nuestros días es que nos deja expuestos a un sinnúmero de situaciones que no vamos a saber evaluar y juzgar sabiamente. Por ejemplo, uno de los problemas con la música que escuchamos y las imágenes que hoy vemos en día es que fueron creadas para ser filtradas a través de la conciencia. Y cuando esa conciencia está adormecida, aquello que vemos y oímos es capaz de llevarnos a hacer cosas que no hemos pensado ni analizado porque nuestra conciencia ha sido anulada y pasada por alto. Esa es la razón por la que cuando en una escena de una película aparece una lata de Coca-Cola, esa imagen de manera inconsciente le transmite una información a nuestro interior y de repente sentimos el impulso de tomar una Coca-Cola a pesar de que de manera expresa no se nos haga referencia a dicha bebida en la película. De ahí que las empresas invierten grandes sumas de dinero en esta publicidad.
Si eso es lo que provoca una simple imagen estática en la pantalla, imagínense el efecto que es capaz de producir una serie de imágenes en movimiento acompañadas de sonido. Necesitamos una conciencia sana, madura, para poder experimentar culpa y sentir vergüenza. He hablado de esto en otros temas. Necesitamos volver a sentir culpa y vergüenza. Ambas son necesarias, pues constituyen frenos en nuestra vida. Como explicamos en un capítulo anterior, la culpa y la vergüenza son sentimientos distintos. La culpa es la sensación que percibimos cuando violamos un principio y la vergüenza es el sentimiento que experimentamos cuando descubrimos o otros descubren que no somos lo que deberíamos ser o lo que se pensaba que éramos. Por fortuna, Samuel no tenía nada en su contra. Por fortuna, Samuel era un hombre íntegro, un hombre con la conciencia iluminada, expuesta, cautiva de la palabra de Dios. Un hombre del cual una multitud, la multitud de la nación, una multitud que representaba a la nación, pudo mirar a este hombre, a un líder. Hoy miremos a cualquiera de nuestros políticos y no hay ni uno solo del que se puede decir algo recto, algo correcto. Y me da perfectamente igual quien se ofenda. No hay ni uno solo. Todos están salpicados de inmundicia y corrupción. Todos. Desafortunadamente tú y yo probablemente estemos en la misma situación. Una nación completa pudo decir de Samuel: eres un hombre íntegro. Tu conciencia puede estar tranquila, no le debes nada a nadie. Estás bien con Dios y estás bien con nosotros, eres un hombre recto. Esta exposición me parece el acto más íntegro y santo que un hombre y una mujer puede hacer. No hablo de exponerse a los demás solamente porque sí, no, sino me refiero esta medida nos intimidaría a cualquiera de nosotros porque estoy seguro de que tenemos cosas pendientes. Todo hijo o hija de Dios que realmente está buscando al Señor con seriedad y está experimentando un avivamiento personal y quiere un avivamiento en su vida, tiene que estar comprometido a mantener una conciencia tranquila frente a los demás. Aquí es donde se demuestra en la luz, en lo público, lo que realmente somos. Este es el contexto en el cual todo lo que hemos hablado, el arrepentimiento, la humildad, la santidad se ponen en práctica. Sitúese usted, póngase usted mismo en ese mismo escenario y en vez de que esté Samuel ahí, póngase usted. ¿Qué diría la multitud de sus vecinos acerca de usted? ¿Qué diría su familia acerca de usted? ¿Qué dirían sus compañeros acerca de usted? ¿Qué diría su congregación acerca de usted? ¿Qué dirían todos esos grupos juntos, reunidos, con la mirada puesta en usted? ¿Podrían decir que no le debe nada a nadie? ¿O surgirían manos y dedos acusadores? Hay mucha gente que hoy en día en esta sociedad moralmente relativa. Seguramente usted ha escuchado esta expresión de: ay, es que los que me señalan me tienen envidia, es que tienen algo contra mí, es que ladren mis enemigos, y todas esas bobadas que luego encontramos por ahí que dicen otras personas o en la tele o en las redes sociales o nuestras amistades dicen, ¿no? Ay, de la gente que te tiene envidia o que te ataca. ¿Por qué te atacan? ¿Por qué dicen las cosas que dicen sobre ti? Y hay gente que con la mano en la cintura dice: no me importa lo que digan de mí. Pero no te debería importar lo que digan de ti, sino más bien debería importarte lo que dicen acerca de ti, que dices creer en el Dios que crees. Porque por causa tuya y mía, el nombre de Cristo es vituperado.
El problema no es que hablen de ti, o el problema no es que hablen de mí, sino el problema es que por esa crítica el nombre de Cristo es vituperado. Mucha gente, y voy a traer algo que probablemente toque un tema sensible, pero mucha gente ha dicho con mucha sinceridad, y creo que yo he compartido muchas veces ese sentimiento. Dice, es que yo no comparto el evangelio, no evangelizo, o no hablo con libertad de Cristo con mi familia porque no han visto en mí un ejemplo coherente. Porque me ven molesto, me ven diciendo cosas que no debo, actuando de una manera que no debo, viviendo de una manera equivocada, inmoral, corrupta, violenta. Y no tienen la conciencia tranquila, y por eso Satanás, a través del mundo, a través de los incrédulos, te acusa. ¿Qué vas a predicar? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿De qué estás? ¿De quién quieres impresionar? Satanás es el acusador. Y él está delante. Él está siempre, siempre, siempre buscando acusar a los hijos de Dios. Si usted quiere vivir un avivamiento, mi amado, mi amada, regrese a los otros capítulos. Si en algo está perdido, si en algo se atoró. Porque usted dirá, ¿cómo puedo tener una conciencia tranquila? Ya sé lo que es la conciencia, es el testigo interno que me ayuda a vivir en integridad, pero ese testigo me está diciendo algo anda mal. Ese testigo me está diciendo, tienes que hablar con esta persona. Ese testigo me está diciendo, ya deja de hacer esto que estás haciendo, porque tarde o temprano te va a explotar en las manos. Ya deja de salir con personas con las que no estás casado. Deja de vivir en inmoralidad. Deja de manejar el dinero de una manera irresponsable. Deja de robar. Deja de hacer fraude. Deja de buscar engañar y estafar a las personas. Deja de mentir. Deja de fingir. Yo no sé, o sea, estoy disparando al aire. Mi amado, mi amada, no es con la intención de herir a nadie, pero ciertamente, nuestro testigo interno nos está no acusando. El único que nos acusa es Satanás, porque Satanás lo que quiere es apartarnos de Dios. Hablábamos hace un momento acerca de la culpa y la vergüenza. Y la culpa y la vergüenza es algo que Satanás y el mundo y la carne quiere quitarnos. La carne te dice, no sientas vergüenza, vive, dale, dale y dale y dale con ganas, porque la vida es aquí y ahora mismo. El mundo te dice exactamente lo mismo. La culpa y la vergüenza por matar a tu hijo en el vientre, tu cuerpo y tu decisión son tus reglas. No sientas vergüenza, no sientas culpa por embriagarte, por gastarte todo tu dinero en alcohol. ¿Por qué vas a sentir vergüenza? ¿Por andar todo borracho, borracha en la calle? ¿Por andar de inmoral? ¿Por ser infiel? ¿Por qué vas a sentir culpa? ¿Por qué vas a sentir vergüenza? Tú puedes vivir tu sexualidad libremente. El Satanás es lo que nos dice. ¡Ay! ¡Qué exagerados! ¡Qué exagerados! No exageres. Haz lo que quieras. Y nos engaña. Y nos dice, a ver. Y te saca la Biblia. ¿Te acuerdas de Jesús en el desierto? Así te dice, a ver, yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. ¿No dice eso Jesús? Ahí está. Entonces vive la vida. A ver, otro texto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí está en la Biblia. A ver, otro texto. No juzgues y no serás juzgado. Así que cuando te digan algo tus hermanos o el pastorcito de tu iglesia, que nadie te juzgue, nadie te puede juzgar. ¿Sí me estoy explicando? Y si te das cuenta y si tú tienes discernimiento,
son los argumentos que dicen muchos cristianos carnales. Muchas personas que están viviendo flagrantemente en pecado. Y es lo que el enemigo nos dice. Y si tú accedes a la seducción de la carne, al engaño del mundo y a las mentiras de Satanás, no vas a vivir libre, vas a vivir esclavo. Vas a vivir con culpa y vergüenza y vas a intentar acallarlo. La gente que se anda metiendo, que vive en inmoralidad, está haciendo eso porque se siente sola, porque tiene situaciones que no ha resuelto. La gente que está en drogas, la gente que roba, que estafa, tiene un gran complejo de inferioridad y trata de compensarlo con estas cosas que lo hacen sentir más listo que los demás. El poder embriaga a las personas, por eso la gente hace lo que sea por un puesto de trabajo, por un puesto político, por un puesto de autoridad, aunque sea de jefe del sindicato, del líder de tianguis, se sienten con poder y se embriagan de poder, buscan el poder, la influencia, la reputación, porque quieren compensar sus complejos de inferioridad. Te das cuenta que todos nuestros problemas, todos los huecos del ser humano son problemas espirituales. Y la conciencia. La gente quiere acallar la conciencia. Si pudieran matarla, lo harían. Si pudieran matarla a balazos, a escopetazos, a machetazos, lo harían. La gente odia hablar de la conciencia, odia hablar de la culpa y la vergüenza. No quieren hablar de eso. Si tú vas con cualquier persona, no sé, un terapeuta, las personas quieren drogarse, meterse pastillas para adormecer la conciencia. La gente no necesita terapia, necesita arrepentimiento. Y la gente no puede tener una conciencia limpia. ¿Ha estado usted, por ejemplo? Le voy a poner un ejemplo burdo si quiere. Ya voy a acabar. ¿Ha estado usted endeudado? Yo sí. Y a veces cuando usted no sabe cómo salir de esos problemas, no duerme, está preocupado y lo único que hace es dar vueltas a ese asunto y no está tranquilo. Dice, ¿por qué gasté en esto? ¿Cómo se me fue el dinero en aquello? Y está usted haciendo esto, pero lo encubre con muchas cosas. Y la gente que vive en un serio problema financiero lo compensa metiéndose a más deudas, a tarjetas de crédito, a préstamos, y está en una vorágine, en un círculo vicioso de debo, quiero más dinero, pido más prestado para tener dinero que no tengo, y vivo en una situación en la cual nunca voy a parar porque no puedo vivir con contentamiento con lo que tengo. Quiero fingir que puedo ir a restaurantes caros, que puedo darme la gran vida, cuando realmente mis ingresos no justifican el modo de vida que realmente debo de tener. Y cuando usted se pone las pilas, y cuando dice, ya, basta ya, quiero vivir tranquilo, ¿qué empieza a decir? Ok, voy a recortar gastos, voy a empezar a decir, voy a hablar con mis acreedores y te pago tanto y te pago tanto, y usted se acerca y habla y usted va esforzándose y se va limitando, y durante un cierto tiempito usted va pues castigándose, se ciñe el cinturón y va pagando aquí, va pagando acá, va pagando acá, y le va a costar un tiempito, pero llega un momento en el que usted ya va acabando con sus acreedores y llega un punto en el que ya no le debe a nadie. Digo, todos le debemos a alguien en algún sentido, ¿no? Pero a lo que voy es, usted ya no está ahogado hasta aquí. Qué rico se siente, ¿no? Qué bendición es tener la conciencia tranquila. Cuando usted ya no debe, cuando usted ha hablado con sus seres queridos, ha resuelto viejos problemas, cuando usted ha pedido perdón y ha recibido el perdón. Qué bendición es cuando usted puede retomar esas viejas relaciones con limpieza. Qué bendición
Qué bendiciones cuando pasan los años y usted mira hacia atrás y las personas que lo conocen digan, no tengo nada malo que decir de ti. Has actuado bien, has corregido tu camino, has enderezado las sendas torcidas, has hecho lo justo. ¡Qué gran libertad! Esto no solamente se trata delante de Dios, porque el que nos ayuda en nuestros pecados es el Señor. Pero en nuestra relación con nuestros hermanos, en relación con nuestros semejantes, yo no puedo vivir cargando un saco de problemas y de dificultades y de deudas morales y de problemas aquí, problemas allá. Voy a poner otro ejemplo y de verdad, perdón, yo sé que estoy abusando del tiempo de ustedes, pero es un tema que creo que es necesario. Hay mucha gente que se la vive yendo de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, de congregación en congregación. Y viven brincando de congregación en congregación. Y en todos lados, estas personitas dicen, es que ahí están mal, y ahí están mal, y todos son hipócritas, y todos están mal. Esta gente que ahorita ya no se quiere congregar en ningún lado porque nuevamente el diablo les dice, tú eres templo del Espíritu Santo, donde tú estés está Dios, ¿eh? Y viven aislados como ermitaños en la amargura y en el rencor. Pero cuando tú vas a estas congregaciones, es bastante simple. Antes, mi mentor me decía que cuando una persona se cambiaba de congregación, lo correcto era que hablara con su pastor, con su pastor, y le explicara las razones por las cuales se fuera a cambiar, si eran legítimas, y él le tenía que dar una carta de traslado explicando, bueno, lleva congregándose aquí, ha servido en esto, pues dando un panorama general por menores, ¿no? Y le extendía esta carta, y esta persona, este hermanito, hermanita, iba a la otra iglesia y le entregaba al pastor donde se iba a congregar en otra iglesia. Aquí está la carta de mi anterior iglesia, y el otro pastor la veía y decía, ok, perfecto. Hoy en día ya no se hace eso. Rara es la iglesia, rara, ¿eh? No quiero decir que todas, pero rara es la iglesia donde te dicen, donde no te piden estas cosas. Nadie te la pide, nadie te la pide, nadie te la pide. Nadie. ¿Saben por qué? Porque todos tienen asuntos pendientes en todos lados. El día que yo me puse a solicitar cartas para los nuevos miembros, se enojaban y empezaban a justificarse diciendo que tenían problemas en sus otras iglesias, y no era una, eran varias. Van dejando problemas no resueltos en todas las iglesias a donde van. Peleas con los de la alabanza, peleas con los del pastor, peleas con la esposa del pastor, peleas con la femenil, peleas con aquí, peleas con allá. Llevan y pleitos serios, ¿eh? O sea, estamos hablando de que se metieron con la fulana de tal, que robaron la de tesorería. O sea, ¿cómo puedes ir por la vida teniendo estos problemas y diciéndote cristiano sin resolverlos? Perdón si estoy siendo quizás poniendo ejemplos. Si esto no te toca, no lo tomes en serio, pero si te toca, asimílalo, porque no importa dónde vayas, si tú no cambias, grábatelo bien. El problema no son las personas, el problema eres tú. Hay gente que se la vive así, arrastrando problemas, llevan un saco enorme de situaciones que no han resuelto, que no han hablado. Y se justifican diciendo que están en paz con Dios y con eso basta. No, Señor. Tú tienes que sentarte y arreglar las cosas en la medida de lo posible. Si tienes algo que le debes a alguien, debes restituirlo. Porque un día, la multitud de la cual serás presentado no será
No será la multitud de la nación de Israel, no será la multitud de tu familia, no será la multitud de tu trabajo, no será la multitud del mundo, ¿no? Un día vas a estar delante del Señor y solo soberano Cristo Jesús. ¿Qué excusa ridícula le vas a decir? ¿Qué argumentación vas a tener? ¿Tienes la conciencia tranquila hoy para presentarte delante del Señor? ¿Puedes presentarte así como Samuel? Aquí estoy. ¿Tienes la tranquilidad de que no tienes nada pendiente con nadie? Resuélvelo ya y resuélvelo ahora. Porque va a llegar un día en el que el Señor vas a estar delante del juez de todos los hombres. Cristo va a ser tu abogado, sí, pero también vas a responder por las cosas por las cuales has pecado. Vas a dar cuentas. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Tenemos la conciencia tranquila? Esa es la gran pregunta. Que nuestro testigo interno siga hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y que Dios nos ayude. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria porque hablas a nuestras vidas, nos sacudes nuestras almas, nuestras conciencias a través de tu palabra. Como dice Jeremías, tu palabra es como martillo que despedaza la roca, Señor. Padre Santo, como fuego, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que quites toda dureza, toda insensibilidad de nuestras conciencias y corazones. Y llévanos, Señor, a buscar limpieza en nuestra conciencia. Si en algo hemos obrado mal delante de ti contra nuestro prójimo, llévanos, Señor, a hacer lo correcto. Aunque eso, Señor, atente contra nuestros intereses. Porque es mejor, Señor, estar bien contigo. Y estar bien contigo no solamente implica confesar nuestros pecados, sino también actuar de manera correcta. Que podamos pararnos como Samuel, con integridad y conciencia limpia delante de los hombres, y estar limpios de toda culpa. Esa es la meta, Señor, con la cual debemos vivir y con la cual tú quieres que vivamos. Es el modelo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a esta difícil tarea. Te lo pido en el nombre de Jesús y en su nombre oramos y decimos amén y amén. Mis amados, gracias por estar con nosotros en esta una transmisión más de nuestro estudio En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Hoy hemos estado en la lección 8, día 2. Mañana no tenemos clase. Nos vemos hasta el jueves. Vamos a estar en el lección 8, día 3. Así que le animo a que usted vaya ya contestando nuestro material. Amén. Y recuerde también que pues este libro que estuvimos leyendo el día de hoy, bueno, algunos fragmentos, también lo tenemos disponible y a la venta en nuestra librería digital, en Ministerios Bosque Clama Librería. Y si usted quiere pues este libro, consúltenos, escríbanos y estamos dando pues un mejor precio que Maranata y que Amazon. Si usted está en la Ciudad de México o en el Estado de México, pues les hacemos entrega sin costo. Amén. Y pues bueno, estamos para servirles. Y recuerde todo el material que tenemos disponible para usted a lo largo de la semana. Nos vemos el jueves. Tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Ore, reflexione y recuerde. A Dios sea la gloria. Hasta pronto.